¿Nerviosos? ¿Un poquito? Yo más. Yo sí. Bien, pues vamos a continuar, hermanos, lo que empezamos a estudiar ya de hace no sé cuántos meses. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ya tenemos también varias semanas ahí estudiando el capítulo 5, versículo 22, donde habla acerca del fruto del Espíritu. Y bueno, pues siguiendo con la descripción que se da ahí del fruto del Espíritu, pues llegamos al, digamos, séptimo o el siete, no sé si son elementos o cómo llamarle, del fruto del Espíritu, que es la fe. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso, algunos aspectos relevantes de la fe, ¿verdad? Con la esperanza de que el Espíritu pues, nos instruya y pues seamos edificados para más fe. Cada uno de los elementos, por llamarle así, que hemos estudiado, que los hermanos han estado compartiendo, pues todos tienen mucho para estudiar, ¿no? Para dar y pues bueno, el tema de la fe también y pues a veces puede tornarse un poquito complejo entender, pero bueno, con la ayuda del Espíritu vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Y sin olvidar, hermanos, que cada uno de los, no sé cómo llamarle, elementos, ¿verdad?, del fruto del Espíritu, se ven claramente expresados en su máxima dimensión, digamos, en la persona de Jesucristo. Y lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es pues reproducir eso, ¿verdad? Pero realmente la máxima expresión, digamos, del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es la persona de Jesucristo. Entonces, en este caso no es diferente. La fe es Jesucristo. Entonces es lo que vamos a estar viendo un poquito y pues antes de empezar yo con el tema, le voy a pedir a Abraham, bueno, antes de eso, pues ahí tengo unas diapositivas que hice para que vayamos siguiendo un poquito el bosquejo y el nombre está un poquito extraño, pero ahorita les voy a explicar por qué le puse ese nombre mientras por convivir. Y le voy a dejar entonces a Abraham para que tome unos minutos y con una cápsula de introducción. Buenos días, hermanos. Bueno, ya me puse mis lentes, entonces voy a estar en modo intelectual, mientras tanto. Y bueno, pues básicamente a mí me toca compartir un poquito acerca de pues la definición de lo que he estado haciendo en la dinámica que estamos teniendo. Un hermano es el que comparte y otra persona, normalmente su hijo o alguien cercano, pues comparte también un poquito acerca de la definición y dar algunos puntos importantes. Entonces me va a tocar a mí hacer eso el día de hoy y el tema de hoy es la fe. Entonces, bueno, dando aquí algún ejemplo que nos va a ayudar como para entender más o menos dentro del mundo de la... Bueno, yo no traje presentación, ahí le fallé en esa parte. No, en realidad no, preferí no hacerlo para que fuera un poquito más, que se pudiera captar un poquito más el mensaje mío que distraer en las imágenes. Pero bueno, podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el mundo de la aeronáutica o de los aviones, hay un punto donde hay demasiada niebla, hay demasiada bruma, entonces los pilotos tienen que confiar totalmente en la torre de control y en lo que le va diciendo por voz a las personas, a los pilotos y en la instrumentación. Entonces, más o menos, pues podría ser un ejemplo de a veces cómo es, o podría ser la fe en el cual no podemos ver nada y estamos totalmente ciegos, pero estamos confiados y seguros que vamos a llegar a la pista, sobre la pista, y vamos a llegar bien, ¿no? Entonces, eso podría ser como un ejemplo. Entonces, lo que quiero hacer es un comparativo entre cómo ve la sociedad y el mundo la fe y cómo lo ve la Biblia o cómo deberíamos verlo nosotros. Entonces, básicamente es como una definición, pero por ambos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la fe? Para empezar, yo tenía duda, no sé si también a ustedes les ha pasado, les pasó, si la palabra fe lleva tilde o acento. Mucho tiempo pensé que sí, pero investigando parece que nunca ha llevado. Entonces, si hay mucha fe, entonces sí, o si es en pasado, pues a lo mejor.
Pero buscando, investigando, según esto no lleva, no sé si en algún punto ustedes llegaron a verla también, igual que yo, y con acento, pero bueno, si no es el caso, la palabra está correcta sin tilde. Entonces, dentro de la Real Academia Española menciona que dentro, o bueno, dentro del mundo se define como una seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión y se manifiesta por encima de la necesidad de tener o de proveer evidencias que demuestren la verdad. Entonces, básicamente, la fe es creer en algo sin tener pruebas de nada. Así es como lo menciona la Real Academia. Entonces, bueno, basado en eso, hay un montón o un sinfín de teorías y de filosofías que el mundo ofrece a través de la fe y hacia dónde captar esa fe. Entonces, dentro de los definiciones también se conoce o se ve como que es un ejercicio difícil de ejecutar, la fe, ya que hay que renunciar a una independencia propia. Y esto va en contra de cualquier sabiduría humana, normalmente hablando. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana nos enseña a atraer, a decretar últimamente, no sé si se han fijado de esta filosofía de la atracción y de decretar, de seguir rituales a lo mejor supersticiosos basados en la astrología o incluso hablar con el universo o la creación. Hice yo una búsqueda muy rápida en internet referente a esto y hay un montonal, pero así montonal entre las redes sociales, en Instagram, en Facebook, incluso buscando en Google. Y hay un montón de imágenes, déjenme ver si, bueno, no creo que se alcancen a ver, pero básicamente es un montón de imágenes en Google donde se ve así como el universo y te enseñan cómo pues decretar al universo, dar gracias al universo y yo decreto de activar el universo por el amor y la abundancia, etcétera, ¿no? Entonces, hacia eso la sociedad nos apunta que eso es la fe, o poner esa fe hacia eso, ¿no? Incluso como el universo mismo. Y si vemos en Romanos, si me acompañan ahí a Romanos 1, del 19 al 20, podemos ver un poquito al respecto y vamos a ir haciendo un contraste poco a poco hacia lo que realmente nosotros creemos que es la fe y lo que la Biblia menciona sobre la fe. Romanos 1, 19 y 20. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, básicamente, estamos, o bueno, el mundo nos inclina a creer sobre una fe o hacia en este caso un Dios que pues es parte de la creación de Dios, ¿no? El universo y su creación, como muestran aquí, han sido creadas por Dios y aún así queremos o la sociedad nos inclina a creer en ello en lugar de Dios, ¿no? Es algo interesante, pero bueno, es parte del contraste que quería mostrarles. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre la fe? Y creo que el ejemplo más claro es el de Hebreos, Hebreos 11, si me acompañan ahí a verlo. Digo, yo sé que muchos ya a lo mejor lo tienen hasta de memoria, pero dice más o menos de la siguiente forma. Vamos a leer desde el 1, 11, del 1 hasta el 3. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo? Ujú. Muchas gracias. Hasta ahí, hasta el 3. Incluso ahí lo menciona, ¿no? Ahorita hablábamos de cómo el mundo inclina hacia creer en el universo, cuando claramente aquí menciona que el universo fue constituido por su palabra. Él simplemente lo dijo y ya está hecho. Ajá. Entonces, y aún así no damos el crédito a Dios o aún así ponemos una fe en algo que fue creado por Dios en lugar de Dios. Entonces, bueno, ahora investigando un poquito, sobre todo en la definición que muchos como cristianos tenemos de que la fe es el versículo 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, investigando un poco menciona que la certeza
es la certidumbre, la evidencia, la verdad, la seguridad, el convencimiento, convicción o certitud. Es como tener un blanco, bueno, yo me lo imagino así como un blanco, un tiro al blanco, y es dar justamente en el punto, ¿no? Tener esa certeza, esa seguridad. Y la convicción menciona que es estar convencido o no tener dudas. Entonces, basado en eso, me imagino que es como si fuera, no sé si les ha tocado, pues me imagino que si ver algún accidente o algún accidente automovilístico y ven pues dos coches así, ¿no? Pero todavía no llega tránsito, no llega la autoridad, y bueno, pues normalmente se levantan, o hay diferentes testigos oculares que vieron cómo pasó. ¿Y qué pasa cuando inscriben o cuando redactan toda la declaración? Al final viene una leyenda que dice doy fe, ¿no? Y dice doy fe y legalidad, le ponen doy fe y legalidad de que tal cosa ocurrió así, que este le pegó al otro y este llegó primero. Entonces, normalmente ese tipo de doy fe es sobre algo que pasó, que ya fue en el pasado. Entonces, viendo, bueno, basado en ese ejemplo, me gustaría que fuéramos ahora a Gálatas 2:20, donde ahora ya estamos viendo un poquito el cómo funciona la fe, y que esta fe viene de Dios, que es justamente en apoyo a lo que va a comentar mi papá el día de hoy. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en este ejemplo de la fe, ahora lo que estoy haciendo un poquito es dar algunos ejemplos, pero viendo la definición, la fe viene de Él. Y aquí este es uno de los ejemplos. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otro ejemplo que podemos ver es ahí donde estábamos en Hebreos, pero el siguiente capítulo, que es el capítulo 12, dice en el 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces vemos que en cuanto a la fe, Él la empieza y Él la termina, Él es autor y consumador. Entonces de Él tiene que venir la fe. Ahora, basado en el ejemplo del automóvil, ¿quién es el único que nos podría decir o que nos podría dar fe de un evento futuro, de una promesa? Solamente creo que Él. Porque de otra forma, ¿quién nos puede dar la garantía y tener esa certeza y esa convicción de que yo voy a llegar a la pista y de que voy a llegar bien, pero en el futuro? O sea, nosotros damos una fe de algo que vimos, que ya pasó, pero ¿quién nos puede dar una fe? Creo que nada más Dios puede decir, yo te doy fe en que esto va a pasar así, ya sea, ¿no? Basado en sus promesas. Y muchas veces Dios mostró algunos ejemplos de fe donde incluso en el Antiguo Testamento fue orillado al pueblo de Dios a que tuviera fe, y aún así desviaron su fe y en lugar de mostrarla en Dios, la mostraron en lo que Dios había puesto para que tuvieran fe. Vamos a ver el ejemplo, ya para terminar, en Números. Lo van a ver ahorita, que es bastante, pues a mí se me hizo interesante. Números 21. Bueno, lo voy a buscar acá y acá para tenerlo rápido. Números 21, del 4 al 9. Este es un ejemplo que a lo mejor habrán visto, pero es el ejemplo de la serpiente de bronce. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés,
Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces aquí hay un ejemplo donde dentro de toda la situación hubo un castigo, una esta como calamidad, digamos, pero la intención de Dios era que pusieran los ojos en Jehová, que ya tenía un plan, que había sacado al pueblo de Egipto en ese momento y que seguían vagando, pero había un plan que Dios tenía y ese propósito era que voltearan a verlo a Él, por eso había ese símbolo. Ahora fíjense muy bien, en el siguiente versículo que vamos a leer, en Segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes. Fíjense lo que pasó con esa asta. Y eso fue ya años después o tiempo después. En 18:4. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Como ven. O sea, ya mucho tiempo después, esa asta que había hecho, ahora estaban adorando al asta en lugar de ver a Dios. Entonces, tuvo que ser quebrada porque ya le estaban quemando inciensos y la llamó Neustán. Neustán viene del nombre que significa cosa o objeto de cobre, o de bronce, perdón, que era de lo que había sido constituida esta asta. Pero el punto es que es muy fácil desviar nuestra atención o desviar incluso esta fe y por eso tenemos que creer totalmente que esa fe viene de Él, nos la tiene que dar Él porque si nosotros intentamos generarla no va a funcionar. Entonces incluso hasta hoy en día esta asta se conoce en el símbolo de la medicina como esculapio, de hecho es esta, no sé si la alcanzan a ver, que se usa en los hospitales como símbolo de médico y bueno, viene también ahí un dios de la medicina o algo así, pero también viene todavía desde entonces porque estaba el pueblo siendo sanado a través de esto, se seguía utilizando y hasta ahora se cree utilizando este ejemplo del asta como un ejemplo de sanidad o de salud. Entonces, bueno, básicamente ese es el contraste, hermanos, que quería hacer de cómo lo ve la sociedad y cómo deberíamos nosotros verlo y entender que la fe viene a través de él. Entonces, bueno, en resumen, creo que yo estoy aquí ahorita de pie, ustedes están aquí conmigo, pero el hecho de que yo crea que me di a entender y que ustedes me pusieron atención, eso es fe. Con permiso. Bueno, pues nada más iba a dar una cápsula, pero pues ya predicó, pues ya oramos y nos vamos temprano, ¿o qué? Válgame, bueno. Ahora sí, si me haces favor ahí, vamos a avanzar. Había hecho yo una diapositiva y comentar acerca de las definiciones, pero ya Abraham me hizo favor de hablar de eso. Entonces, bueno, vamos a continuar ahí. Miren, hablando de la fe, muy frecuentemente razonamos en la fe como algo hacia el futuro, ¿verdad? Hay que tener fe en que esto va a suceder o va a pasar. Y está bien. Pero también la fe tiene que ver con el pasado, porque hay muchas cosas de las cuales no fuimos testigos y sucedieron y que solamente por fe las podemos creer. Como que, por ejemplo, pues podemos pensar en la creación, que fue obra del Señor, podemos pensar en los milagros que hizo el Señor con su nación en Israel, que ya algunos los comentó Abraham, podemos pensar en la crucifixión y la resurrección, que no fuimos testigos, pero ¿cómo lo podemos creer? Pues por fe, simplemente por fe. Entonces también tiene ese significado hacia el pasado, el día de hoy en presente y hacia el futuro. Ahí en Hebreos 11:3, que ahí sí les puse el texto, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo podemos creer eso? Pues por fe, hermanos, porque no lo vemos. Entonces, todo apunta siempre hacia Cristo, acuérdense. Los milagros, si nos remontamos al Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, el maná, pues tenía que ver con Cristo Jesús.
Si vamos más atrás todavía, en Génesis 3:15, si no me equivoco, está lo que se llama la promesa del Evangelio, cuando Dios promete que habría una simiente, es Jesucristo. La serpiente de bronce pues era ver a Jesucristo. Y todo tiene que ver con Él. Por eso nuestra fe está basada en Él, en su vida. Ahora, vamos a avanzar al siguiente diapositiva, si me hace favor. La fe, hermanos, es un sinónimo, de creer. ¿Ok? Esa palabra está ligada a la fe y creer prácticamente es lo mismo. Y ahí me gustó mucho un texto que vamos a leer ahora. Le voy a pedir que lo busque en Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 tenemos el caso de un centurión que busca al Señor para pedirle su ayuda, ¿verdad? Y aquí hay cosas que, bueno, voy a comentar ahorita algo y más adelante vamos a ver otras cosas también de este pasaje interesante. Mateo 8 del 5 al 13. ¿Lo tienen ahí? Bien, dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Me encanta este pasaje y ahorita vamos a comentar más, pero ahorita solamente quisiera que viéramos ahí que en el versículo 10 el Señor Jesucristo dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el versículo 13 dice, ve y como creíste te sea hecho. Entonces esa palabra fe y creer pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ahí lo vemos. Bien. Ahora, en el siguiente diapositiva, siguiente punto aquí es que estuve viendo en la Biblia y veo que en el Antiguo Testamento solamente se menciona muy poquitas veces el tema de la fe, en contraste con el Nuevo Testamento que más de 260 y tantas veces aparece la palabra fe, que es traducida del griego pistis. Pero vean, en el Antiguo Testamento la primera vez que se menciona, digamos, es en el capítulo 15:6, que habla de Abraham. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí se tradujo como creyó a Jehová. Bien podría decir, y tuvo fe en Jehová y le fue contado por justicia. Simplemente por creer. Eso es lo que se llama, hermanos, una fe salvadora. Simplemente por creer es una fe que nos puede dar salvación. Pablo hace referencia a este pasaje en Romanos 4. Ahorita no lo vamos a leer porque sería mucho material, pero ahí la fe del creyente es contada por justicia. Si alguno cree que el Señor resucitó a Jesús, entonces de los muertos, ¿verdad? Le será contado por justicia. Así lo leemos también en Juan 3:36. Ahí está, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así como Abraham creyó, pues también si el día de hoy usted cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Dice la Escritura. Esa es una fe salvadora. Y ahí puse una cita que me gustó mucho de este escritor cristiano, Samuel Vila. Dice, la fe es la confianza en Dios puesta en su palabra. No hay mérito en la fe misma. Lo que hace es ligar el alma con el Dios infinito. Entonces me gustó mucho esa definición.
A propósito, estuve viendo un poquito acerca de la vida de esta persona. Voy a hacer así un paréntesis. Ahí está, paréntesis. Una cápsula. Este señor, desde muy jovencito, pues conoció del Señor Jesucristo gracias al testimonio de sus padres. Pero me llamó la atención que dice que desde que era muy jovencito, él imprimía versículos de la Biblia en papelitos, porque tenía en su casa una imprentilla o algo así, no sé, algo casero, y él los imprimía y cuando iba en el tren con sus papás a algún viaje, donde veía que había gente, lanzaba esos papelitos, me imagino en las estaciones o así, ¿no? Con la esperanza de que alguien leyera el versículo y se acercara a Dios. Qué bonito, ¿no? Pero miren, este señor, bueno, pues siguió sus estudios teológicos, llegó a ser una gran persona, escritor, traductor, editor, y llegó a ser, fíjense, el fundador del Comité de Literatura para Iglesias Evangélicas, que conocemos todos como editorial CLIE. Todos hemos leído algún libro, o sea, miles, ¿no? Entonces me llamó la atención de que desde pequeñito él imprimía textos y llegó a ser el fundador de ese famoso editorial CLIE. Bueno, eso fue un paréntesis, quitamos paréntesis, ya, no hay paréntesis. Seguimos, bueno, estamos hablando de las menciones que hay de la fe. Ahora la última mención que encontramos ahí en el Antiguo Testamento acerca de la fe es por el profeta Habacuc. Y en el capítulo 2, versículo 4, dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así lo cita. ¿Se pueden poner las diapositivas ahí para que lo puedan seguir acá? El justo por su fe vivirá. Y esto es interesante porque Pablo cita al profeta Habacuc más adelante en su carta a los Romanos, pero con una pequeña diferencia. En el versículo 17, Romanos 1:17, ahí está, ¿verdad? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una pequeña diferencia. Habacuc dijo el justo por su fe vivirá y Pablo dice por la fe vivirá. Pareciera como que en el Antiguo Testamento la fe era más como cuestión personal o individual, pero en el Nuevo Testamento, por el Espíritu Santo que ahora mora en la vida del creyente, la fe es común, es algo general para todos, no es algo imaginario, yo creo así, yo creo allá, no. La fe es esta, está aquí, nuestra fe está escrita y es Jesucristo. El justo por la fe vivirá. En ese mismo Romanos capítulo 1, versículo 12, un poquito más arriba, dice el apóstol Pablo, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces la fe es algo común para todos los cristianos, para todos los creyentes. Luego más adelante el apóstol Pablo escribe una carta a su discípulo Tito, una de las cartas que se conoce como epístola pastoral, y en la dedicatoria le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. O sea, es común la fe que tenemos los cristianos. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, nuestra fe, hermanos, es común y es Jesucristo. En Él empieza la fe y en Él termina la fe, ¿verdad? Ahora que se está estudiando el libro de Apocalipsis, que está compartiendo el hermano Julio, pues van a ver que al final de la escritura, cuando llegamos a Apocalipsis, todas las promesas se cumplen en la persona de Jesucristo. Nuestra fe está en Él. ¿Mande? El spoiler. Ya le estoy... bueno, no se les va a olvidar. Bien, eso me lleva al siguiente punto, el número 4. La fe es don de Dios. La fe es un don de Dios. Ya entendemos que es fruto del Espíritu y que no lo puedo producir por mí mismo. Ya hemos comentado eso. Ahí en Efesios 2:8, que es un pasaje que entendemos mucho, que lo
leemos muchas veces, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Es un texto que leemos muchas veces, lo tenemos muy presente, pero vamos a analizar un poquito. La segunda parte del versículo dice, esto no de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que no viene de mí, es algo que produce el Espíritu, no lo puedo generar yo mismo. Dice que es un don de Dios. ¿Un don qué es? Pues es un regalo o un donativo de Dios, ¿verdad? Algo que Él me da, que Él nos da. Entonces, ¿pero qué es el don de Dios entonces? Porque aquí menciona, en la primera parte del versículo, menciona tres cosas, la gracia, la salvación y la fe. ¿Qué dirían ustedes que es don de Dios? ¿La gracia, la salvación o la fe? Pues las tres, ¿verdad? Porque la gracia es un don inmerecido de Dios, la salvación es una obra completa de Dios, lo único que ponemos los pecadores, ¿qué es para la salvación? Con nuestros pecados, ¿verdad? Todo lo demás lo hace Él. Y la fe, para creer todo eso, también es algo que Él me da. Entonces, pues la obra es completa y total del Señor, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, la salvación es por medio de la fe, no por obras de la ley, y eso es, lo mismo aplica para nuestro andar diario. Tenemos que seguir caminando por fe, así como creímos, así debemos de seguir por fe. Y ese es uno de los temas que Pablo está tratando en esta carta a los Gálatas. Ya olvidarse de las obras para salvación, sino creer en el Señor, por fe. Ahorita vamos a ver más acerca de las obras. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, el número 5, si no me equivoco. La fe es indispensable para una relación con Dios. Tenemos que tener fe. Ahí veíamos hace un rato en Hebreos 11, ahora el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe, no podemos tener una buena relación con Dios. Y aquí voy a regresar un poquito al pasaje que vimos hace un momento en Mateo 8, el pasaje de el centurión. Un centurión pues era una persona, digamos, con cierta posición dentro del imperio en Roma. Era un soldado, un militar que tenía a su cargo por lo menos 100 soldados, o a lo mejor hasta más. Y pues obviamente el imperio de Roma veía a los judíos como pues, inferiores, ¿verdad? Como súbditos del reino, ¿no? Entonces es muy interesante ver aquí que este centurión se acerca al Señor y le llama Señor. ¿Cómo es que una persona de ese rango, categoría y de esa nacionalidad, digamos, le llama Señor? O sea, este hombre creía en Jesucristo, creyó en Jesucristo, le llama Señor, reconociéndolo como Señor. Y eso es importante, porque él era un gentil, ni siquiera era parte del pueblo de Dios, digamos, de los hebreos, ¿no? Otra cosa es que él creyó en el poder que Jesucristo tenía para poder salvar a su criado, para poder sanar a su criado. ¿Cómo él había creído? No sé si él ya lo había visto antes o solamente había escuchado, pero este hombre creyó en él, en quién era y en lo que podía hacer. Y lo más importante y maravilloso que hasta el Señor se quedó maravillado, creyó en su palabra. Porque le dice, Señor, mi siervo, mi criado está postrado en cama. No, yo iré y lo sanaré. No, Señor, no soy digno que vayas a mi casa. Simplemente di la palabra y Él sanará. ¡Wow! Hasta el Señor Jesucristo se quedó maravillado y dijo, en todo Israel no he encontrado tanta fe. Y luego dice, vendrán gente del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos del reino se quedarán afuera, llorando y crujiendo los dientes. ¿Se imaginan, hermanos, que en el futuro, cuando estemos en el reino con el Señor, está
Abraham, Isaac y Jacob, y un centurión sentado ahí. ¿Por qué él creyó? El jueves que tuvimos la reunión, los hermanos que nos juntamos temprano comentábamos, bueno, ¿qué pensamos? ¿Este hombre sería salvo o no? Pues yo creo que sí, hermanos. Este hombre creyó en Cristo y creyó en su poder y allá estará sentado, ¿se imaginan? Y los que le escuchaban y seguían a Jesús, fariseos y ¿cómo se llama? Escribas, y que estaban en contra de él, hasta los sacerdotes, van a estar afuera llorando y crujiendo los dientes porque no tuvieron fe. Wow. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, acercarnos a Dios si no creemos en Él, en sus atributos, que es un Dios omnipotente, con todo el poder para hacer lo que quiere o lo que no quiere? Omnipresente, que Él puede estar aquí o allá. Como el centurión dijo, no necesito que vaya, Señor, con que digas la palabra, Él va a sanar. Un Dios misericordioso, infinito, etc. ¿Cuánto de eso nosotros creemos? A lo mejor el centurión creyó más que lo que creemos nosotros hoy. ¿Cómo podría Dios agradarse de alguien que le busca sin siquiera confiar en su palabra? Creo que eso nos sacude un poco a nosotros, ¿no? Eso me lleva al siguiente punto, al número 6 que tengo aquí. La fe se hace evidente mediante obras, ¿verdad? Hay que entender que las obras no producen salvación, sino que la salvación produce buenas obras. Eso es lo que tenemos que entender. Si alguien dice que tiene fe, pues debería ser evidente en sus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. En Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe real produce cambios en la vida de una persona que pueden ser evidentes. Eso es muy, muy importante. Un mero asentamiento mental sobre algo no necesariamente es fe, porque no es lo mismo aceptar algo que creer algo. No es necesariamente lo mismo. Miren, les voy a platicar esto. Hace algunos, pues ya un buen de años, cuando estaba en otra iglesia, teníamos una campaña permanente de evangelismo. Los fines de semana, generalmente los sábados, un grupo de hermanos, los que quisieran, ¿verdad? Salíamos a la calle a buscar la oportunidad de presentar el evangelio, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Pues entregábamos un panfleto o un tratadito o hasta una encuesta inventábamos ahí para poder buscar la ocasión de presentar el evangelio. Bueno, platicábamos con la persona, le mostrábamos 3 o 4 versículos y lo invitábamos a hacer una oración. Si usted quiere recibir a Cristo, yo puedo orar, repite conmigo y pues voilà, ¿verdad? Hacíamos la oración y bueno, al terminar hacíamos un recuento, ¿no? ¿Cuántos vinieron hoy? Pues que fueron 7 hermanitos y hermanitas. Ah, pues qué padre. ¿Cuántos presentó usted? Y usted, no, pues que fueron 15 personas. Oh, qué bien. ¿Cuántos aceptaron a Cristo con la oración? No, pues que 8. Wow, gloria a Dios, ¿no? Pues qué padre, qué bonito. Y luego se hacía un recuento de todas las iglesias asociadas, ¿no? Y pues el domingo se daba un reporte de que, no sé, 90 personas recibieron a Cristo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero la pregunta es, hermanos, ¿será suficiente aceptar a Cristo en una oración guiada así? O sea, ¿realmente la persona creyó? Yo quiero pensar que algunas personas sí, pero quizá la mayoría, pues no. Simplemente, ¿quieres orar conmigo? No, ah, bueno, está bien. Pues déjame, le digo a este que sí, ya para que me dejen paz, ¿verdad? Entonces, mientes por convivir. Ya para que me dejen paz, pues sí, oramos, ¿no? Pero a lo mejor realmente no fue salvo la persona en ese momento. Lo que sí es que a lo mejor se planta una semilla para que el Espíritu siga trabajando y en su momento quizá la persona sea salvo. Entonces, ¿será suficiente? Yo pienso que no es lo mismo aceptar algo que creerlo con fe. Creo que no es lo mismo. Mire, imagínese que un día tiene usted que salir con la familia. Tiene una cita a tal hora en tal lugar. Pero está hasta el otro lado ya de la ciudad. Ya se montan todos en el carro, ¿verdad? Y vámonos porque tenemos una hora para llegar. Y la señora, manejo yo, mi amor. Sí, está bien, mi amor, tú manejas. Y ya van, ¿verdad?
¿Por dónde te vas a ir? Pues voy a agarrar a López Mateos. Ay, y dice el papá, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya sabes cómo se pone el tráfico. Mira, mejor vámonos por acá, por periférico, y agarramos la avenida tal y llegamos. No, ¿cómo crees? Estás mucha vuelta y aquí salimos derecho. Sí, pero pues es que el tráfico, mira. Y se empieza a poner la discusión un poquito acalorada, ¿no? Entonces, pues el papá muy sabiamente dice, ¿sabes qué? Sí, creo que tienes razón, vámonos por López Mateos, en cabo está más derecho. Y pues allá van. ¿Y qué crees? Al ratito el tráfico, ¿no? No avanza el tráfico y el reloj sí avanza. Y ¡ay! Te pones nervioso. ¿Y qué piensas? Yo sabía que no era por aquí. Yo sabía que era por periférico, pero nomás lo piensas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Pues mientes por convivir. Para no tener problemas, vámonos por López Mateos. Pero tú no creías que López Mateos era el lado correcto, ¿verdad? Lo aceptaste, pero no lo creías. Y aquí está el punto de la fe. ¿Cuánto realmente creemos o simplemente aceptamos? No, pues yo voy a la iglesia porque, bueno, yo no creo todo lo que dicen, pero ya me acostumbré y buena gente, la pasamos bien y tengo algunos negocillos que hacer por ahí, entonces pues me conviene, ¿verdad? O alguien dice, no, pues es que hay una personita que me interesa y pues yo le sigo la corriente, pero ahí voy a la iglesia. Pues mientes por convivir, ¿verdad? Entonces, por eso le puse ese nombre. ¿Cuánto realmente nosotros creemos profundamente en toda la revelación de Dios? ¿O solamente una parte? ¿Mentimos por convivir? ¿O realmente creemos? Ese es el punto. Y eso me lleva entonces al siguiente punto, el 7. ¿Es posible aumentar la fe? ¿Podemos aumentar la fe? En Lucas 17:5 dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, y cantamos, ¿verdad? Si tuvieras fe, como un grano de... Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces ellos piensan o piden aumentar la fe, pero no queda muy claro aquí si se puede o no se puede. Entonces, a mí siempre me viene a la mente este versículo en Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si alguien aquí necesita más fe, y pienso que todos necesitamos más fe, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Seguir escuchando la palabra de Dios con paciencia, con corazón abierto y sincero, y dejar que el Espíritu obre en nuestra vida. Eso es lo que podemos hacer, por estar escuchando la palabra de Dios, y la obra del Espíritu Santo produce esa fe que no puedo generar yo. Porque el creer, o sea, la fe, viene por conocerlo a Él, conocer su poder, su amor, su misericordia, su justicia. ¿Cómo podemos creer y confiar en alguien que no conocemos? ¿Confiaría usted su tesoro más valioso, digamos, nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? Aquí estoy viendo a Mario con su pequeñita, ¿verdad? Que un día tienes que salir de repente de viaje porque X o Y. Ay, ¿dónde dejamos a la niña? Pues déjala aquí con los vecinos de enfrente, con los que se acaban de cambiar, tienen 15 días. Se ven buenas personas. ¿Ustedes dejarían a sus hijos ahí? Pues no, ¿verdad? Lo dejas con una persona que tú conoces de toda tu confianza. Entonces, podemos confiar en el Señor por conocerlo. Debemos conocerlo más y nuestra fe va a aumentar. Entonces, la fe, hermanos, es fundamental para que tengamos una relación con Él. Podemos conocerlo más, obviamente, por su palabra escrita, por ver las maravillas que Él ha hecho en su creación, lo que leemos en las escrituras de los tiempos pasados y lo que Él promete para el futuro, observando siempre, hermanos, que todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y se va a cumplir. Ahí está fundamentada nuestra fe. Pero hay que tener cuidado, hay un punto de cuidado aquí, que ya mencionaba hace un momento Abraham, con lo que el mundo nos enseña que es la fe, contra la fe que nosotros tenemos dada por el Espíritu.
Entonces, la fe no se trata, hermanos, de creer con todas nuestras fuerzas de que algo que deseo va a suceder simplemente porque lo creo con suficientes fuerzas. No, eso no es así, porque eso ya sería entonces depositar nuestra fe o nuestra esperanza en la capacidad de yo desearlo. Si no sucede es porque no lo deseé lo suficiente, ¿verdad? Entonces, no es así. Aquí nos venden la idea de que el gran secreto del universo, ¿verdad? Decláralo, decrétalo, la ley de la atracción, el pensamiento positivo y todo eso. O sea, no funciona así. Nuestra fe está basada en lo que Él ha dicho y en lo que Él nos ha prometido. Esa es nuestra fe. Claro, cuando oramos y pedimos y rogamos al Señor hay que pedir con fe, pero entendiendo que Él tiene una voluntad y tiene un tiempo para cada cosa. Cuando oramos y pedimos, el Señor me puede decir no, me puede decir sí, o me puede decir espérame porque no es el tiempo. Y yo debo de aceptar y entender que lo que Él designe para mi vida es lo mejor, lo que yo necesito para mi vida, mi crecimiento y la gloria de Él. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es la fe, hermanos. Entonces, en conclusión, si me hace favor ahí, poner ya para terminar, la fe entonces, hermanos, es producto del Espíritu Santo. Ya vimos que lo produce el Espíritu. Es indispensable para una relación con Dios. Tenemos que tener fe para acercarnos a Él. La fe crece por escuchar su palabra, día con día, con fe, con paciencia. Y nuestra fe es Él, es Cristo. El pasado, el presente y el futuro es nuestra fe. La tenemos aquí en la persona de Cristo. Bien, para terminar, tengo unas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar un poquito. ¿Qué tal nuestra relación con Dios? ¿Es por fe? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente creemos o solamente aceptamos algunas cosas que nos convienen y otras no? Eso sería mentir por convivir, ¿verdad? Y pues no sé, nuestros anhelos, ambiciones, creencias, ¿provienen de la fe que nos es común o simplemente son anhelos egoístas de nuestra parte que no tienen que ver con la voluntad de Dios? Bien, pues yo termino con esto. Les doy gracias por su atención y pues que el Señor nos ayude a seguir creciendo en fe. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Jorge. Ah, muy bien, pues muchas gracias, Oscar, Abraham. Gracias por este mensaje. Bien.